yo soy empleado, hoy día, gerente logística de una empresa que ocupa servicios de transporte para vender un servicio integral, donde está el frigorífico, el servicio integral de transporte, el servicio de documentación, el flete marítimo, y ojalá, si tengo suerte, también mi otra oficina en Rotterdam reciba esa carga y pueda dar un servicio puerta a puerta, pueda tomar ese contenedor y dejarlo en la puerta del cliente. Y cada etapa de la cadena, cada servicio, yo voy a tener un margen. Ese es el ideal. De repente voy a sacrificar uno por otro para que la suma final en el fondo yo gane y pueda dar el servicio. Pero, obviamente, yo tengo un límite. A mí me encantaría que mi jefe me estuviera felicitando toda la semana y ojalá tuviera un bono por ahorrarme plata, pero eso es ficticio. De hecho, yo tomé esta gerencia este año y con algunos probadores me fue bastante bien, pero con otros me fue pésimo, porque llevamos 3 años con una tarifa congelada, 3 años con una tarifa congelada, con un 25% en el último año alza combustible, con un tipo de cambio que ha variado. El año pasado trabajó 470 y hoy día lo quería 520 para especificar la tarifa. Claro, fueron 3 años de apriete. El anterior, el que estaba antes, fue exitoso, fue realmente exitoso, pero finalmente la alza hoy día es tan alta que estamos en un conflicto por no haber ido una cosa sostenida. Entonces, no hay ningún cliente que me va a aceptar hoy día una alza de un 16%. Lo más probable es que el señorío gradual de a 5% por año sería más que hoy tiene la tarifa, o a lo mejor podría llegar a la misma tarifa del 17%. Pero mi cliente también va a entender al salvador, porque él también le duele cuando va al combustible y va a echar la lata. Si el factor del combustible es algo que todo el mundo lo entiende, porque todos los ven los jueves cuando sube la benzina, le duele el bolsillo directo. Entonces, si el petróleo sube, la benzina también sube. Por lo tanto, es un dato más real. Pero ¿qué pasó? Nosotros, el antiguo gerente, negoció de manera muy exitosa. Pero hoy día nosotros estamos en lo mismo. Claro, fue ganar para un lado, pero hoy día nos produce un problema. Por eso que con otros proveedores que hemos tenido una alza sistemática o una regresión de tarifa sistemática, efectivamente, en el caso de nosotros, ese cliente hoy día me sube un 4,5%. Es poco, es bien poco, pero la tarifa no es mala. Y el entorno es el ambiente general que nos estamos moviendo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el exportador va a tratar de pedirnos tarifas en dólares. Un transportista no paga nada en dólares. Nada. Un transportista de carga. Nada. Así de simple. Ustedes pagan el sueldo en pesos. Los neumáticos, claro, el año cuando si bajó el dólar y el que compra neumáticos estuvo dispuesto a bajarlo, si bajó el dólar, porque se avivó y significaba más, puede ser. Pero la cuota del leasing, si están por una cuota en un camión, la cuota está en pesos. El sueldo está en pesos. Combustible está en pesos. Se van a afectar bien afectados por el tipo, pero los obligan a tener una tarifa en dólares. Ahora hoy día, como a todos les ha ido mal, a todos los hemos tenido, empieza a cambiar un poco. Pero hay un entorno que no se puede. Pero el exportador que vende todo en dólares, él no quiere absorber el efecto de tipo cambio, por lo tanto él le conviene todo en dólares. Y por muchos años, por mucho tiempo, una de las razones de los últimos 5 años de la tarifa en dólares, con un tipo de cambio bajo y costos aumentando, amplifica el problema. Si ustedes me dirán, sí, pero es que nadie acepta, pero es que en los últimos 2 años se ha dado que muchos transportistas se han ido al peso. No es algo loco hoy día de pedir. A lo mejor hace 5 años atrás sí. A lo mejor hace 7, cuando el dólar de los 700 nos convenía vender en dólares, porque todos los meses subía el dólar, por lo tanto, a favor. Yo transformaba mi factura de ese mes, valor del cierre, 700, y la semana pasada estaba 150, una maravilla el mes pasado. Generé más plata. Pero eso se acabó. Y no creo que, por lo menos, nadie está cantando un dólar más de 500. Con mucha suerte, y si el protocolo de exportador y estamos presupuestando 480, 490, 500. Lo mismo que hemos tenido hablando de hace mucho tiempo. Entonces, hay un ambiente que interesa, hay que entender ese entorno. Y
para poder entendernos y darnos, entendiendo esto, entendiendo estos actores, entendiendo los fenómenos, hay un elemento que es muy importante. Todo lo que nosotros vamos a hacer en un proceso de negociación se va a dar a través del lenguaje, a través de conversación. A nadie le resulta mandar a ti por un mail que se lo conteste. Y lo más probable es que lo primero que van a decir es no. No hay que sentar a la mesa, hay que sentarse a la mesa para negociar esa tarea. Entre lo que yo quiero y lo que ellos quieren. Pero ese proceso se va a realizar conversando. O sea, ahí aparece la figura que yo les decía al principio del encantador de serpientes que nos convence a todos. Funcionaba más antes, funciona menos hoy día, y dependiendo del interlocutor que tengamos puede que no funcione nada. Aquel que tiene una capacidad social mayor, efectivamente es un plus. Sí, pero también tiene que ver con un elemento de cómo yo ocupo el lenguaje. Tiene que ver que el lenguaje tiene, y aquí me voy a quedar un poco más técnico del lenguaje, pero el lenguaje tiene, hay una suerte de 4 elementos que nosotros ocupamos para hablar o para conversar. La afirmación es, o sea, es verdadero o falso, no vamos a una afirmación. Esta mesa tiene un tapiz gris con motas verdes. Sí, y si yo, no sé, tengo problema en la vista, a lo mejor me voy a decir no, es más rojo, o es un mercullón, o no, un café oscuro. Pero, efectivamente, el tapiz es gris. Esa es una afirmación. El problema no es la afirmación. Lo que uno debe tratar es de hablar con afirmaciones, con declaraciones y promesas, no con juicios. Porque los juicios son rebatibles. Los juicios son opiniones. Cuando llega la señora y se compra un vestido nuevo y dice, ¿cómo me veo? Y uno automáticamente va a actuar de ese cómo me veo, le están pidiendo un juicio. A lo mejor a mí no me gustan los vestidos floreados, nunca me han gustado. Puede que le quede perfecto, pero no me gusta. Pero ¿qué me queda mal? ¿Me queda apretado? ¿Me queda grande? No, te queda muy bien, pero a mí no me gusta. Y uno tiene que empezar a explicar. Y uno se empieza a enredar. Finalmente, terminamos rebotando en que estuvo, que no está en la oficina, y claro, ya va a venir, y cuando nosotros salimos un día a la semana, se transforma en otro problema. O sea, hay que tener cuidado con los juicios. Los juicios son de que ustedes me pagan tarde. Yo no puedo trabajar a 120 días. Yo no tengo la caja suficiente para trabajar a 120 días. Pero ¿cómo no tengo pagado tarde? Hay que hablar con finanzas. No, y de finanzas le dicen, no, tengo todos los pagos al día. No le respondo, no respondo. Pero el interlocutor que tenemos nosotros es decir, no, tú me estás mintiendo, tú me trataste de engañar, deforma la realidad en la que estamos, deforma nuestra conversación y nos lleva por rumbos distintos de lo que realmente queremos, que es subir una tarifa o ganarnos un contrato. ¿Sí? Hay que ser muy objetivo y por eso de ahí la preparación y el proceso, porque lo que me interesa es, ¿sabéis qué? Revisando, mira, tenemos un problema con tu tarifa. La tarifa no es mala, pero tengo un problema de caja. Tú me estás pagando el 60% de los casos a 120 días y solo un 40% a 60 días. Y nosotros pactamos en la negociación pasada que esto iba a ser en pesos. Yo tenía una factura, un avance hasta los 80 días y tenía una factura liquidada terminada con el día de despacho a 60 días. No lo negociamos, sí, lo negociamos porque lo acordamos. Lo tenemos formalmente. Pero es algo técnico, es realizar todas las facturas, realizar las fechas valevistas y tener las pruebas suficientes para poder argumentar y mantener y defender mi opinión. Pero mi opinión ahí ya no es opinión, es un dato, es una afirmación, es algo duro, que no es rebatible. Lo más probable es que diga, no tenía idea, déjame revisar, voy a hablar con finanzas. Y va a chequear y van a encontrar que hay un problema. A lo mejor de finanzas va a dar instrucción y que el que firmaba los cheques nunca estaba. No lo sé. Pero va a haber una explicación dura, técnica, al problema. Pero yo tengo que ser capaz, tengo que prepararme para tener ese argumento absolutamente en blanco y negro. A prueba de debate.
Porque es un factor a negociar. La declaración, de alguna manera, es un compromiso, de alguna manera, comportarnos consistentemente. Declarar que mis camiones, por ejemplo, no sé, en el caso de la fruta, van a estar los furgones limpios. El problema de esa declaración, que es casi una declaración de principio muchas veces, de que mi servicio es de calidad por A, B, C, es que si yo no cumplo, pierdo credibilidad. Pierdo credibilidad. Y el caso de la promesa es la oferta. Es la oferta. O sea, una de las promesas o ofrecimientos o peticiones va a ser el resultado de la negociación. Por ejemplo, algo que ocurre normalmente si el proceso se va a llevar en 2 tandas. Pues normalmente ustedes van a ir pidiendo un 15, el cliente va a querer lo mismo y ojalá menos que el año pasado, ese es el sueño de todo cliente. Entonces te va a decir, mira, pero ya, a ver cuáles te duelen, porque obviamente en un árbol de tarifas, además, te va a decir, mira, yo quiero Chillán, San Antonio, Linares, San Antonio y Curacaví, San Antonio. Y uno sabe que el 90% de las veces son Curacaví, San Antonio. Entonces, yo no tengo camiones para el sur. ¿Qué es un problema? ¿Sabes qué? ¿Cuál es la que te duele? ¿Cuál es la tarifa que yo tengo que ajustar más? ¿Cuál es la que pesa realmente? ¿Dónde tengo que poner los esfuerzos? Curacaví. Ya, yo tengo un par de camiones, tengo 2 amigos más que le puede servir la tarifa. Ya, mira, déjame revisar. Pero ese revisar tiene que ser además con una suerte de oferta. Déjame revisar porque en Curacaví yo creo que puedo hacer algo. Obviamente sabemos dónde vamos a poder hacer algo y no, tampoco voy a decir, nos pillaron de sorpresa porque ahí no me esperan. No, yo voy a tener la posibilidad de saber, si yo llevo ya trabajando 1 año, o 2 o 3 con ese cliente, yo conozco a priori dónde mueve, cuánto mueve, por qué las llenas, por eso también es un factor súper. Entonces, pero si yo me comprometo y ofrezco, si déjame revisar por acá, voy a tener que volver con algo. Que yo hice la oferta, o me la solicitaron, pero acordamos algo. Yo voy a tener que volver con una revisión. Condicionada, sí, mira, pero necesito efectivamente, para poder bajar esa tarifa, la de Curacaví por lo menos, sí necesito un pago a 45 días o a 30 días, ojalá, porque yo voy a tener en el fondo flujo de caja para poder, si yo no tengo camiones, ir a comprarlos afuera, con esa tarifa me da, puedo ganar algo, pero tengo que hacer una oferta, pero tengo que volver con algo después. Si no, es mejor decir que no. Es más transparente. Y además uno no queda mal. Pero hacer una oferta, hacer una promesa, no cumplirla, uno pierde peso. Y ese pierde peso finalmente queda más en la realidad y queda a un nivel de juicio. Se transforma en no cumplimiento en un juicio. Y ese juicio de incumplidor, claro, nadie le dijo que con esa tarifa no podía entrar a la casa a pagar el peaje. Pero el incumplidor afecta, que otros van a escuchar, oye, ¿por qué? Sam dice que eres incumplidor. Es mucho más nefando. Es muy mal esa fama. Versus a lo mejor no cerrar el negocio y no. Entonces hay que tener cuidado con qué se ofrece y estar dispuesto a tener un grado de certeza de que puedo cumplir. Si no, puede ser más malo el resultado.